Reflexión de hoy. Lo que yo voy a decir en este momento, seguramente para algunas personas pudiera traer contrariedad, contradicción. Yo estoy de acuerdo con que haya un diálogo con el gobierno. El tema es cuándo debe haber un diálogo con el gobierno. El gobierno venezolano se burló de los partidos políticos en República Dominicana. ¿Por qué se burló de los partidos políticos en República Dominicana? Porque cuando tú vas a sentarte con un adversario, tú tienes que llevar tu poderío. Con ese poderío es que tú vas a discutir, es que tú vas a confrontar. Y con ese poderío es que vas a intentar hacerlo ceder hasta lograr lo que tú buscas, lo que tú deseas. La oposición venezolana fue a Santo Domingo, exhausta, luego de haber paralizado los movimientos cívicos que se realizaron en Venezuela en el año 2017. Es como si la guerrilla colombiana hubiese firmado un cese al fuego antes de terminar los acuerdos con el gobierno colombiano. Si cesas al fuego, ¿para qué voy a llegar a acuerdos contigo si ya logré mi objetivo, que era que te quedaras quieto? Ese fue el gran error de la oposición venezolana del año 2017. Haber ido a un diálogo desarmado y el gobierno armado y con una lanza además y con un deseo de que aquello no se diera porque no tenía por qué darse, si ya el movimiento que se había dado en las calles de Venezuela había sido derrotado. Claro, debo reconocer que hay opositores que les encanta un Casimir, para utilizar una palabra vieja, que les encanta el paltó, la avioneta, el hotel de lujo, el reunirse con los presidentes para sentir que están haciendo algo así como alta política. Pero eso no tiene ningún sentido si no tienes ventajas a tu lado. Yo opino, vuelvo a opinar y estoy opinando yo, que las sanciones a las cuales está siendo presionado, que presionan al gobierno venezolano, el grueso de esas sanciones no presionan al gobierno, presionan a los individuos que están en el gobierno con congelarle o le congelan sus bienes personales, bien habidos o no, le congelan sus bienes personales. Por lo tanto, eso en nada afecta al gobierno ni a su desempeño. Hay sanciones como la no recompra de la deuda, la imposibilidad de emitir deuda nueva, que ciertamente esa sí presiona al gobierno porque le dificulta el flujo de caja. Por lo tanto, opino que hasta este momento no hay suficientes sanciones como para que esas sanciones sean un arma de negociación. Por tanto, ir a una negociación en este momento es perder el tiempo y a lo mejor que hayan arreglos entre los factores de la oposición que tienen una actitud díscola, porque aquí hay factores de la oposición que tienen una actitud díscola con el gobierno, que pareciera que no son oposición, o son oposición chicha, oposición que ni huele ni hiede, oposición boba o oposición acordada. Hasta eso hay, porque no hay mucho venezolano que aguante un cheque de 10 millones de dólares, debo decirlo también, o un contrato petrolero o yo no sé qué. Usted ve en el abanico de la oposición venezolana las distintas oposiciones. Yo no estoy de acuerdo ni con la chicha ni con la extremista. La extremista que espera que del avión bajen los marines a resolvernos el problema. Eso no va a resolverse así, eso no va a ocurrir así. Todavía faltan demasiadas cosas para que haya una condición que permita
que un país tome una decisión o un grupo de países tomen una decisión de una acción militar en contra del gobierno venezolano, porque eso tiene costos económicos muy elevados, tiene costos en vida muy elevados, y los que están llevando julepe no son ni los hijos de los brasileños, ni los hijos de los gringos, ni los hijos de los ecuatorianos, ni los hijos de ningún habitante de otro país. Los que están llevando julepe son los venezolanos. Por lo tanto, las condiciones objetivas para que haya una acción de terceros países todavía no están dadas. No están dadas. Por lo tanto, los que andan por ahí ofreciéndole a la gente pajaritos preñados, que ya esto llegó, que el régimen se va a caer, que pasado mañana, que Nicolás Maduro tiene la soga al cuello. Mentira. Genera una falsa expectativa. Así como generan una falsa expectativa los otros, los que dicen que yendo a votar en la elección de concejales retomas el camino de la lucha. ¿De la lucha qué? De la lucha nada. Concejales que no tienen poder, concejales que poco pueden hacer porque no hay nada más inútil, lastimosamente, que un consejo municipal y que un consejo legislativo. Muy pocos son capaces de hacer. El día que tengamos elecciones intermedias, que son las que a mí me gustan y lo he dicho durante toda mi vida en este programa, por lo menos durante los últimos 20 años, el día que las elecciones de gobernador estén separadas de las del Consejo Legislativo, de modo que si el gobernador se porta mal, el pueblo le ponga el Consejo Legislativo en contra, que lo obligue a trabajar. Y el día que las elecciones de concejales sean alejadas de las elecciones de alcalde para que el alcalde no pueda controlar el Consejo Municipal, ese día vamos a tener mayores utilidades, van a ser más beneficiosas a cada espacio de gobierno, tanto el Consejo Municipal como el Consejo Legislativo. Finalizo diciendo, el día que hayan las condiciones objetivas, que el gobierno tenga de verdad la soga al cuello y que la oposición tenga la posibilidad de seguir alando la soga, ese día hay que ir a un diálogo para evitar una guerra. Y ese día tendría que actuarse como se actuó en Centroamérica con el grupo de Contadora, donde un grupo de países lograron lo que parecía imposible. En Nicaragua parecía imposible que el Frente Sandinista de Liberación Nacional aceptara condiciones electorales, pero la presión fue tal que le hacía la guerrilla, la contraguerrilla y el comandante Cero, que los obligó a ceder, y ganó la señora Violeta Chamorro, la esposa de un héroe de ese país, dueño del diario La Prensa de Nicaragua. Por eso, ni calvo ni con dos pelucas. Hay que seguir presionando hasta conseguir el momento adecuado para que el ratón no se escape. Y si se escapa, sea acordado el escape, porque también eso en política se da. Los que quisieron juzgar a Chávez cometieron el error de su vida. Si lo hubiesen dejado ir, nos hubiésemos ahorrado 16 años de desgracia. Porque Chávez se acobardó, se entregó y quería irse del país. Y no lo dejaron ir los rabiosos, los extremistas, los equivocados. Si hubiese privado la alta política en ese momento, estoy seguro que hubiésemos resuelto el problema en el año 2002. Así que, vean ustedes, termino. ¿Estoy de acuerdo con el diálogo? Sí, pero solo cuando haya verdaderas condiciones para un diálogo. Si no, es volver a caer en la trampa del gobierno, perder el tiempo con el gobierno y terminar como terminaron los diálogos de Santo Domingo. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.